Capítulo Psicología, hablamos del licenciado Germán Rothstein y hablamos precisamente de las miradas del mundo exterior, cómo nos afectan. Esta es la charla con el licenciado Germán Rothstein. ¿Qué ocurre con los adolescentes y con muchos adultos cuando nos sentimos mirados y llegamos a casa y nos ponemos a pensar, me siento mal porque me miran de tal o cual manera? ¿Esto es así? Claro, la mirada es algo muy importante en la vida de toda persona. Tanto la mirada de los otros, esos otros sociales y familiares, tanto como la mirada de uno sobre sí mismo. Bien. ¿Sí? Se suele dar en algunos casos que es tan cruel la mirada de los otros sobre uno como la mirada de uno sobre sí mismo. Y a veces no es tan cruel la mirada de los otros, sino como uno significa esa mirada. Claro, el significante. Claro, correcto. Los adolescentes están atravesando realmente una cuestión que me parece que tiene que ver con la subjetividad. Vos tenés un escrito muy interesante relacionado a este tema. Ellos se manejan de manera tribal en muchos casos. ¿Ese es el motivo por el cual los afecta? Es uno de los aspectos, ¿no? El adolescente, además de estar atravesando la adolescencia, una de cuyas características es adolecer, como lo dice la palabra, sí. Además tiene que enfrentarse a los cambios en el cuerpo, a asumir que va a empezar de a poquitito a ser grande para dejar de ser niño, Claro. y todo eso muchas veces cuesta esa renuncia. Y además de eso, se juega el tema de la pertenencia. Bien. De la pertenencia a los grupos, de cómo se posiciona para poder ser incluido, e incluso hoy en día hay muchísima apertura en relación a mayores libertades que antes no existían en la adolescencia, y a nivel social en general, ¿no? Como la libertad a la hora de elegir una identidad sexual, etc. ¿Cómo hacen ustedes los psicólogos para escuchar tantos casos diferentes y para aportar de manera balanceada y equilibrada una solución, ¿no? Esa es una pregunta que suele hacer la gente, ¿no? No sé si una solución, pero sí un camino. Un camino, sí. Es algo que suele preguntarnos mucho la gente a los psicólogos. ¿Cómo hacen para escuchar tantos problemas? Claro. ¿Cómo hacen con eso? Bueno, los psicólogos, además de tener años de estudio en una carrera universitaria, tenemos años de terapia personal, Bien. ¿sí? Y escuchamos diferente. Cuando escuchamos a una persona, interrogamos aspectos de su historia y le invitamos poco a poco a interrogarse a sí misma para poder conectarse con su deseo. Correcto. Quiero recordarles para que ustedes puedan acceder desde la web a los escritos de Germán, que Germán es escritor, y allí están planteadas en su página todas estas cuestiones, pero finalmente hacer reflexiones, hacer 3 o 4 reflexiones en este interesante escrito relacionado con la mirada. ¿Puedo preguntarte cuáles son? Claro que sí. La mirada es muy importante, como les decía al inicio de la nota. Por un lado, cómo uno se mira a sí mismo y cómo mira al mundo. La mirada está determinada por la historia propia de cada persona, en conjunción con los sucesos que le van ocurriendo a lo largo de su vida, y lo propio, las características propias de cada uno. Claro. Eso entra en conjunción y da lugar al mundo interno, a la subjetividad. Por eso decimos que hay tantos mundos como miradas posibles. La invitación a reflexionar es que cada uno pueda darse la oportunidad, Claro. de creer que es posible vivir sin tanto costo, mirándose a sí mismo sin tanta crueldad. Los invito a preguntarse, ¿qué miran cuando miran?